Muy buenas a todos guerreros, soy Arenz y hoy os traigo un nuevo vídeo. Este vídeo va a tratar de 5 cosas que no se deben de hacer en LARP. Número 1. Criticar el vestuario. Bien, lo primero que quiero decir sobre esto es que criticar nunca está bien. Y si se tiene que criticar, tiene que ser siempre con educación y que tiene una crítica constructiva, ¿vale? Para siempre ayudar. Queremos ayudar a nuestros compañeros, nuestra familia LARP, queremos siempre ayudar. Entonces, criticar a alguien por su vestuario está mal, obviamente. Es algo que nunca se debe de hacer y, como ya he comentado antes, siempre para ayudar. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que obviamente yo entiendo y siempre entiendo de que un buen vestuario ayuda a siempre a meterte en partida. Vamos, como siempre digo, esta es mi opinión y opiniones hay muchas. Entonces, a mí personalmente me ayuda muchísimo a que una buena caracterización ayude a integrarte en lo que es la partida de LARP. Con esto también quiero llegar quiero también comentar el hecho de que siempre tenemos que tener en cuenta y en consideración la situación de cada persona, que obviamente en muchas situaciones no la vamos a conocer. Esa persona puede tener muchos problemas y simplemente pues le ha puesto mucho empeño en llevar lo que lleva para poder jugar y ser uno más. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es comprenderlo, tener comprensión y ayudarle. De todas formas, hoy en día hay se puede empezar mucho mejor que, por ejemplo, cuando yo empecé, que pedir a Maizolo en aquel entonces era una auténtica odisea y una locura. Hoy, por ejemplo, AliExpress puede ayudar a sacar muchas prendas muy económicas que obviamente no son perfectas, pero pueden ayudar a dar el cante. Incluso he llegado a ver disfraces que ojalá hubiese empezado yo con uno de ellos, porque pese a que esos disfraces están muy bien. Entonces, recordemos nunca criticar, siempre ser comprensivos y ayudar siempre que podamos. Entonces, incluso con pequeños detalles, entre mis compañeros, por ejemplo, del ARP y demás, siempre pues, nos intercambiamos cosillas, o si tienes alguna prenda que ya utilizas, que crees que no le vas a dar uso, pues dársela para que pueda seguir jugando y cosas así. Creo que siempre pueden ayudar muchísimo los unos por los otros. Número 2. Ganar. Ganar en sí, en un LARP, me parece entrar con una mentalidad no positiva para lo que es el evento. Porque creo que ganar, ¿vale? La única forma que hay de ganar en LARP es que cuando tú vayas a un evento, vuelvas con más amigos de los que tenías. Eso es una auténtica victoria. Vamos, personalmente y con toda regla. ¿A qué me refiero con la mentalidad de ganar? Pues muy bien, yo os explico. La mentalidad de ganar me refiero, ¿vale? Sobre todo esto lo he visto en muchas partidas que van más guionizadas, ¿vale? En las que, claro, tú tienes una serie de tareas, una serie de tramas que tienes que hacer y harás lo que sea para conseguir esos fines, aunque eso entorpezca tu experiencia propia como la que des a otros jugadores o la que directamente des a otros jugadores, porque tú quieres hacer eso y eso es lo único que te importa. Y creo que eso es una forma de pensar que no es correcta, porque pierdes la experiencia de compartir y jugar con el resto de jugadores y centrar toda tu atención en una hoja cuando podrías estar pestándola en una conversación en la que tú vas a opinar unas cosas y el otro jugador va a opinar otras con sus personajes y vais a tener posibles choques y demás. También lo he visto sobre todo el tema de ganar en el soft combat, ¿vale? Es decir, cuando combatimos en LARP, ¿vale? El hecho de que siempre tienes que ganar. O sea, joder, perdón por el taco. Hostia, yo por no imaginar siempre pierdo todas las batallas, ¿vale? Siempre acaban pegándome palizas. Puedo aguantar más, puedo aguantar menos, ¿vale? Pero siempre le doy al otro jugador con el que estoy luchando el hecho de que yo tenía un duelo épico contigo, ¿vale? Y aunque tú hayas ganado o yo haya ganado, ¿vale? El combate ha sido espectacular con una muerte épica, ¿sabes? Entonces, jolín, está feo, ¿vale? Que cuando el otro jugador se está esforzando en que tú te diviertas, ¿vale? Para poder divertir a los dos, que el otro solo piense en tengo que matarte porque yo soy el mejor guerrero, ¿vale? Y no me importa lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Y esto lo he visto mucho sobre todo porque, yo qué sé, estás golpeando, te golpean un hombro, te quejas, ¿vale? Y el otro en vez de darte un margen y decirte algunas palabras burlonas o vacilescas en plan de ¿te duele, pues te piensas la otra estocada? Pues opta por zurrarte como una piñata. A mí me mola muchísimo eso que me zurran como una piñata. Es en plan de, chicos, no podéis, o sea, vais a ganar igualmente. O sea, o sois más o te estoy dando juego para que nos divirtamos. Entonces yo creo que hay mejores formas de enfocarlo que la mentalidad de esa ganadora. Recordemos siempre jugar con todos y divertirnos siempre por aquello a lo que hagamos. Y siempre recordar en dar juego a los demás. Creo que es una mejor mentalidad. Y
repito otra vez, creo que la única forma de ganar en este gran y precioso hobby es teniendo más amigos en cada edición en las que vas, porque al final hacemos comunidad y es lo que importa. Número 3. Enfadarse. ¿Vale? Enfadarse es algo de lo que nadie se ha librado. Todo en algún momento en el LARP nos hemos enfadado. Es inevitable, a veces pasa. Pero siempre tenemos que recordar que no vale la pena. No vale la pena enfadarse porque a muchos de nosotros nos cuesta mucho, o sea, ir a partidas. Y vamos siempre para divertirnos, para estar con nuestros amigos y no para cabrear. No creo que deba haber lugar para el enfado, aunque pasa. De hecho, yo os voy a contar una de mis anécdotas de las que sentí frustración y casi llegó al enfado. Y es básicamente en el de la forja, ¿vale? Pues pasaron unas cosas y queríamos hacer una especie de paso de la vergüenza con algunos jugadores. Y los jugadores salieron de juego, ¿vale? Y no querían, ¿vale? Y de hecho uno se giró por el juego y nos dijo: oye, es que no podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Es en plan de ello, ¿vale? Es frustrante porque queríamos hacer esta escena en vez de coger y actuar de otra forma, ¿vale? Y pensábamos, el grupo de inquisidores que llevamos, pensábamos que podía estar bien. Y pues fue para mí frustrante, por ejemplo, porque no se llegó a hacer. Pero luego pensé, es que si ellos no lo van a pasar bien, ¿vale? Están en su derecho, o sea, realmente, luego fríamente pensándolo, y coño, pues ya está, ¿vale? No querían hacerlo, no pasa nada. El juego sigue, ¿vale? Y ya está. Y siempre, obviamente, tenemos rencillas con alguna persona u otra, tanto dentro de partida porque ha ocurrido, fuera. Chicos, somos mucha gente. Y cuando vamos a una partida, de media somos mucha gente. Sencillamente, no juguéis y ya está. Porque si os va a llevar un disgusto, ¿para qué? Como ya he dicho, cuesta mucho ir a las partidas. Y muchas veces lo que ocurre es que nos cuesta, coño, tanto de cuadrarse como económicamente, tanto el vestuario y demás, y lo que cuestan las partidas. Entonces disfrutemos todo lo que podamos, que es lo que realmente importa. Y como último consejo sobre el tema de enfadarse, es que deciros que yo diría, vamos a ver con mi opinión, que el 80% de los enfados que tenemos siempre son malentendidos. Porque realmente, si todos vamos con disposición de pasarlo bien, es la única forma en la cual creo que se puede generar algún problema. Si es que ya no había antes. Así que, chicos, recordad, no os enfadéis y divertidos, siempre. Número 4. El off-game. Vale, ¿quién no se ha encontrado en alguna partida que estás interpretando lo que sea y te ves a gente así, con el puño levantado? ¿Vale? Yo creo que este símbolo es malo. Sí, yo creo que esto solo se tiene que utilizar en caso de emergencia o en caso de que bueno, así o así, como en el Dragen, lo que sea. Es básicamente que una persona que está en partida decide salir de juego, ¿vale? Para lo que sea. Yo me he encontrado muchas veces en esta circunstancia de que estoy interpretando con otro jugador, ¿vale? Y otro de ellos no se acuerda de algo, levanta el puño y me dice: oye, ¿cómo te llamabas? Y se me dice, cuando pase eso, ¿vale? Hay muchas formas de encarar este tipo de problemas. Por ejemplo, sembran de cosas. Porque obviamente siempre hay muchos datos en una partida y es difícil acordarse. Entonces, si estás hablando con alguien que no te acuerdas su nombre, no te cuesta nada entrar en juego y decirle: oye, disculpad, no recuerdo vuestro nombre, ¿podríais o tenéis la decencia de decírmelo? Y el otro enseguida entenderá que obviamente se ha olvidado tu nombre y te lo va a decir: pues me llamo Sir Callahan. O sea, un gusto. Entonces, evitemos este tipo de gestos, porque lo que hace es sacarnos a todos de juego. Y tampoco utilizarlo para el siguiente punto del que voy a hablar, que es el metagame. Pero de eso ya hablaré más tarde. De que se ha dado muchas ocasiones de que pues, levantar el puño pues valía para estar escuchando y demás. Todos hemos sido víctimas de casos así. Y no voy a hacer fuego del árbol caído, ascuas, no sé cómo se lo he dicho, pero bueno, seguro que me habéis entendido. Entonces, evitamos el off-game para tener una mayor integración en la partida, ¿vale? E intentemos rear todo aquello que no sepamos, aunque no lo sepamos, porque los jugadores siempre están dispuestos a ayudarte con ese tipo de cosas. Así que, recordad, cuando veáis este puño, lo que tenéis que hacer es como hago yo. Oye, ¿estáis levantando la mano? ¿Me queréis golpear? Por favor, no lo hagáis, podemos hablarlo. Y 5. El metagame. Eso es algo que es algo que tampoco se ha olvidado nadie de hacer, porque el metagame tiene una línea muy fina que es muy fácil atravesarla, porque se puede aplicar a muchas cosas. Porque el metagame se puede hacer totalmente de forma voluntaria, ¿vale? O simplemente porque no nos hemos dado cuenta, ¿vale? A mí me ha pasado mucho en el grupo de Aetziad de leerme un relato de un compañero que ha sido con Trayson del mundo y sin querer hacerle alguna pregunta relacionada con su trasfondo cuando realmente mi personaje no lo sabía. Es complicado porque muchas veces, ¿vale?
yo lo he hecho, ¿vale? Yo asumo que he hecho meta algunas veces, ¿vale? Pero también he utilizado meta para divertirme. Porque me he encontrado en muchas circunstancias, en muchas partidas, en las que mi personaje no hubiese hecho algo que él realmente haría por, yo qué sé, por lo que sea. Llevar un personaje maligno, ¿vale? Pues no me voy a dedicar a minuto de partida a cortar cabezas, ¿vale? Pudiendo hacerlo. Me parece injusto, ¿vale? Otra cosa es que realmente el personaje con el que esté interactuando se lo merezca y en plan de, bueno, chico, te he dado oportunidades para escaparte, pero es que no. Pues al final te corto la cabeza. Pero bueno, ¿me entendéis? Que, por ejemplo, eso sería, a mi ver, un típico metagame no voluntario, en plan de que no lo haces para no fastidiar la experiencia a nadie. Otro tipo de metagame que ocurre es que te estás aburriendo en una partida, ¿vale? Y fuerzas a tu personaje a hacer cosas que no haría para integrarte un poco. Esto me ha pasado mucho en algunos vivos estilo sandbox, en los que había muchos grupos cerrados y no había forma de entrar a esos grupos para interpretar y tener escenas. Simplemente pues me tocaba hacer, pues eso, prostituir un poco el personaje para que pueda hacer un poco de metagame para poder pues interactuar con esos personajes que en realidad mi personaje no hubiese hecho y poder seguir teniendo aventuras. Porque a veces el personaje lo puede ser de una forma pero tiene que evolucionar hacia otra distinta, porque si no a lo mejor te puedes aburrir la partida. Yo creo que hay que adaptarse un poco y que tú realmente, tú como persona, cuando vas a un sitio, te adaptas a ese sitio. Pues yo creo que, aunque, claro, y todos tenemos nuestra personalidad, pero yo creo que tu personaje tiene que ser un poco igual. Entonces, ese metagame yo lo veo bastante aceptable. El que me parece que está muy mal y que no debemos hacer es el metagame, como he dicho al principio, de me pongo a escuchar aquí, o lo que se habla en la comida, pues luego lo utilizo contra ti, ¿sabes? En plan, eso me parece feo, entorpece mucho la experiencia, porque ¿para qué quieres hacer metagame de una información que yo tengo si puedes torturarme, cogerme, capturarme y torturarme? Yo te lo voy a cantar todo. Creo que es mucho más divertido hacer las cosas bien, hacer las cosas como interpretadas a hacer metagame. No hagamos metagame, de verdad, es que no vale la pena. O sea, nos perdemos muchísimas escenas las que podríamos tener simplemente por esa tontería. Estos 5 puntos son cosas que claramente se pueden mejorar, que todos hemos hecho y que es muy difícil no caer en ellos. Pero no tenemos que preocuparnos porque creo que siempre con buena voluntad y compañerismo y con ganas de pasarlo bien, esto se soluciona muy fácilmente. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría hacer un vídeo con preguntas y respuestas que tengáis. Voy a poner en Instagram un post al respecto, ¿vale? Todos los vídeos que voy a hacer a partir de ahora que van a Instagram los voy a subir también a YouTube, ¿vale? Os notificaré por Instagram absolutamente todo y probablemente también en Facebook. Y nada, eso es todo. Así espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta, pues comentadme como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo.